Soy Giuseppe, tengo 38 años, venezolano, estoy casado con Lucy. Mi nombre es Lucy Zambito, ya tenemos 10 años de casado y trabajamos juntos en un restaurante que tenemos familiar. Nosotros, bueno, tenemos mucho tiempo casados, mucho tiempo con las ganas de ser padres, ¿no? No fue un proceso muy fácil, para nada. Tuvimos muchos problemas y nos deprimimos, o sea, caímos en unos momentos difíciles como pareja. Y llegó la oración, llegó el grupo de oración a nuestras vidas, lo cual nos fortaleció. Sentíamos que no teníamos la herramienta nosotros para enfrentarlo, y sin la oración, ese impulso que nosotros recibimos, porque nosotros llegamos a la oración como cuando estábamos en un momento bien, que ya tú dices, ya ¿qué voy a hacer? Ya fui a psicólogo, ya hablé con ya tengo es algo interno que yo tengo que sanar. Y por eso la oración para nosotros fue algo así como una tabla de salvación, el empezar a orar en grupo, y ahí mismo comenzó la madre con los impulsos de las apariciones. Entonces llegaron las apariciones de nuestra madre, y en diciembre del 2012, el 24 de diciembre, nuestra madre apareció y nos dio un mensaje muy claro que nos llegó al corazón. Peço, queridos, Les pido, queridos, a intervenção de seus corações, la intervención de sus corazones para que compartilhem de meu amor maternal para que compartan mi amor maternal e retirem das ruas, y retiren de las calles, dos orfanatos de los orfanatos e dos maltratos do mundo y de los maltratos del mundo as crianças a los niños que poderiam ter neste tempo que podrían tener en este tiempo as suas essências apagadas. sus esencias apagadas. Unam-se à minha intervenção maternal Únanse a mi intervención maternal na adoção das crianças, en la adopción de los niños, para que neste ciclo para que en este ciclo alguns mais de meus filhos algunos más de mis hijos possam ser ajudados, puedan ser ayudados, sobretudo os meus filhos menores. sobre todo mis hijos menores. y los dos nos vimos inmediatamente y dijimos, esto es con nosotros. Tantos años de intentarlo y de sufrir, porque fue un proceso que sin la oración y sin la madre no lo hubiésemos podido superar. Pero después de tanto tiempo decimos como que esta es la salida. Esto es lo que la madre nos quería decir. Ahí está el mensaje. Todo el mundo tenía a alguien que conocía que le decía que era imposible adoptar en Venezuela. Y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a iniciarlo y en algún momento pasarán años, pero vamos a hacer el proceso. Todos los requisitos que se necesiten vamos a tenerlos listos y vamos a iniciarlo. O sea, ese impulso viene de ellos, de la Madre y del Cristo. Ellos son los que nos dieron la fortaleza. Y ahí fue cuando sentimos, si ellos están haciendo el llamado, ellos no nos van a dejar solos. Va a llegar quien tenga que llegar. O sea, ahí es donde uno empieza ya a entregar todas esas resistencias. Y ahí tú empiezas a confiar. Pero es porque has ido trabajando poco a poco, porque es un proceso, poco a poco, ese contacto interno con ellos. En esos momentos que uno sabe que va a estar la maratón, uno trata de estar con el corazón. Entonces todo ese día, en los momentos libres, uno quiere ofertar más cuentas de la coronilla. Siempre está esa sensación de que en ese momento están siendo derramadas tantas gracias que cualquier momento es
es el mejor para elevar nuestras oraciones de la Y misericordia. cualquier aporte que podamos hacer con nuestras oraciones, pues lo hacemos con Con amor. humildad y con amor, y sabemos que van a derramarse las gracias donde se necesiten. Cada vez que pasa una maratón, uno siente a Cristo más cerca. Y es como un compromiso también. Sí, de estar en esos momentos cotidianos, de estar con Él. O sea, no solamente en la maratón, sino la coronilla. Paramos lo que estamos haciendo, buscamos esa unión con Cristo y cada día se hace como más profunda. Y las maratonas profundiza uno más en esa comunión con Cristo. Es interno porque uno, cuando se presenta a lo mejor un obstáculo, donde quizás ahí me he fortalecido más internamente en decir, recordemos la maratón, recordemos que podemos estar en ese momento con una pequeña oración interna con Cristo, y todo va a ser resuelto. Y esa fe se fortalece a medida que uno ora y ora más la coronilla de la misericordia. Es una emoción muy grande y es una reverencia que se siente internamente porque el Maestro se hace presente de una manera interna que uno nunca lo había como sentido antes. Cuando uno está haciendo las cuentas, uno cada vez le va poniendo más el corazón para sentirlo adentro. Cada maratón es una oportunidad de acercarme más a Él, de sentirlo, de que no es la misma maratón que hice el mes pasado. Algo tiene que cambiar en mí, porque si no, no estoy haciendo nada. Hubo una maratón que, bueno, nunca la vamos a olvidar. Fue una maratón que iniciamos juntos en la mañana, pero era un día de mucho trabajo de nuestras profesiones. Y recuerdo que, bueno, hicimos como la primera sintonía de la mañana, luego cada uno nos dijimos, tú haces en el carro, yo hago en el carro mientras vamos manejando. Y ese día ocurrió algo muy especial. Hoy Cristo expresó su gratitud principalmente para las Américas. Hoje Cristo expressou sua gratidão principalmente para as Américas. Y hoy como un presente, como una gracia, nos trajo y nos ofertó su Sagrado Corazón. E hoje, como um presente e uma graça, nos ofertou o seu Sagrado Coração. En un momento de la primera parte de la aparición, Él sacó su corazón de su pecho. No momento da aparição, numa primeira parte, ele tirou o seu coração de seu peito Él seguía vivo e ele seguia vivo. y tenía su corazón en la palma de su mano derecha, E tinha o coração na palma de sua mão direita, que latía fuertemente, que pulsava fortemente, de varios colores, de várias cores, pero pulsaba con un ritmo muy definido. mas pulsava com um ritmo muito definido. Y Él dijo, E ele disse, queridos compañeros, queridos companheiros, es todo esto lo que yo les tengo que entregar. é tudo isto o que eu tenho para entregar. Y fue ese 5 que nos Día de la llamaron maratón. el día de la maratón para decirnos, ustedes son los seleccionados, ustedes, el juez dio la decisión para ustedes. Íbamos a recibir a un nuevo miembro de la familia y fue justamente esa tarde después de haber finalizado la maratón. Entonces algo que marcó nuestra vida familiar, nuestro futuro, porque le dimos la bienvenida ya formalmente a un nuevo ser, a nuestra familia. Y bueno, cuando él me llamó ese día, yo no lo podía creer porque venía con toda la maratón en el corazón y entonces él me llama para decirme, somos nosotros, y yo no podía de la emoción, o sea, no podía. Hay gente que nos dice, yo he esperado 4 años para adoptar un niño. De lo más alto, esa bendición
era para nosotros, pues, y ese era el camino para nosotros ser padres. Todo se sorprende porque fue de verdad un tiempo Increíble. muy corto. Llegó Mateo a nuestras vidas. Mateo, que significa regalo de Dios, por eso Tiene ese nombre. tiene ese nombre. Sentimos que no solamente ha sido algo nuestro, ha sido algo que ha tenido un impacto en todas las personas que conocemos de alguna manera, y quienes escuchan de la historia de Mateo siempre muestran un cariño, una solidaridad que nosotros nunca imaginamos. Preciso amar de menos a mim e mais atento. Yo digo que él es un ángel que llegó a nuestra casa. Es un ángel que vino a enseñarnos de la humildad, a enseñarnos De la pureza. De la pureza, de la alegría. Amar jamais será demais. A no pensar solo en nosotros. Uno siente como una responsabilidad tan grande de que él pueda ser criado en la fe, de que él aprenda a amar como nosotros amamos a María y al Cristo. Que vea cómo nosotros con la oración, cómo la familia se nutre de la oración, cómo la familia se nutre de un buen trato, del amor, de compartir. Es una relación muy distinta como uno empieza a concebir la paternidad, porque es lo que él dice, él es un maestro para nosotros también somos como unos guardianes para él, entonces es algo bien especial, y es vivir la paternidad desde otro punto de vista, desde otro nivel de conciencia también. Y lo mejor de todo es que no estamos solos, porque tenemos al Cristo, tenemos a nuestra madre. Ahora en esta nueva etapa ellos están más presentes todavía que nunca, y confiamos aún más de que si esto llegó a nuestras vidas, porque ellos también nos van a seguir guiando en esta nueva etapa ahora como padres de Mateo. Não há por que amar, se não pra semear conhecimento. Chao. Chao. Chao.